al equilibrio general de la economía de un país, ¿ya? Y por eso aquí hablamos de la tasa de interés y partimos hablando del mercado de bienes, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Dos grandes mercados en la economía de un país. Por un lado, vamos a hablar del mercado de bienes o servicios, o del mercado de productos, que es lo que vamos a conocer como la IS. ¿Por qué IS? Porque está, como siempre en inglés, ¿no es cierto? Las siglas IS es el equilibrio inversión y S de save, en inglés ahorro. IS es el equilibrio ahorro-inversión, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hay detrás de esa sigla, ¿ya? De la IS es el equilibrio inversión, en el mismo orden, inversión y ahorro. Inversión y save, en inglés, ¿de acuerdo? Inversión y ahorro. Y la LM va a ser el equilibrio de la demanda y la oferta de dinero, de la liquidez, L, de la liquidez en inglés, y M de money, dinero, de la liquidez y el dinero, ¿de acuerdo? Esos son, en definitiva, la interacción de estos dos grandes mercados que existen en la economía agregada a un país. El mercado de bienes y servicios, o el mercado de productos por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, el mercado del dinero, ¿ya? Bueno, vamos a ver la famosa curva IS, ¿ya? La curva IS que nos dice, ¿no es cierto?, nos dice que la demanda por bienes de la economía, que está indicada, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, demanda, al lado derecho tenemos la demanda por bienes de la economía, C autónomo más C' función de I menos T más la inversión función de la tasa de interés más el gasto de gobierno. ¿Cómo demandamos el total de bienes en la economía de un país? ¿Sí? Dime. ¿Cómo? Claro. O sea, la economía cerrada solo la que tiene gobierno o le falta la. Eso es lo que tienes que indicar, ¿ya? Entonces, acuérdense que habíamos dicho, Producto Interno Bruto era I igual C más I más G, ¿te acuerdan o no? Y ahora, ¿qué es lo que conocemos? Que en definitiva, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto I igual C más I más G, pero ya hemos visto que el consumo, ¿no es cierto?, es una función que depende, según Keynes, de un consumo autónomo más un consumo en función del ingreso disponible. Y ya vimos y conversamos hace varias clases atrás de que había una relación también entre la tasa de interés y la inversión. Y de hecho fueron las preguntas, ¿no es cierto?, de la prueba acumulativa anterior. ¿Hasta qué monto invertíamos en la economía dependiendo de la tasa de interés? ¿Se acuerdan que había una pregunta así con un ejemplo numérico? ¿Ya? Bueno, la tasa de interés vimos que nos definía el monto de la inversión. ¿Por qué? Porque en la medida, ¿no es cierto?, que la tasa de interés nos permite establecer los valores presentes de los proyectos. Y, ¿no es cierto?, si la tasa de interés sube, baja el valor presente de los proyectos y la inversión disminuye. Si la tasa de interés, ¿no es cierto?, si la tasa de interés aumenta, ¿no es cierto?, baja el valor presente de los proyectos y, ¿no es cierto?, la inversión disminuye. Al contrario, ¿no es cierto?, si la tasa de interés disminuye, sube el valor presente de los proyectos, ¿no es cierto?, y la inversión, ¿no es cierto?, aumenta. ¿De acuerdo? Hay una relación inversa entre tasa de interés e inversión, como ya lo vimos. ¿De acuerdo? Dime. ¿En dónde? En la LM, dices tú. Liquidez. Liquidez. Que a poco lo vamos a volver a hablar, porque vamos a hablar de la demanda y la oferta de dinero. Y ahí vamos a poner en una expresión matemática esa, y va a tener una L justamente de liquidez, ¿ya? Que por eso sale la LM. Bueno, aquí entonces para la función IS, ¿ya? Para la función IS, que es la que nos da, la función IS, que es lo que nos muestra, nos indica el equilibrio, acuérdense, en el mercado de productos, ¿ya? El equilibrio en el mercado de productos. O dicho de otra manera, nos muestra, ¿no es cierto?, el equilibrio, como decíamos recién, el equilibrio, ¿no es cierto?, IS se la puedo poner en el mismo sentido, inversión, ahorro, ¿ya? Equilibrio, inversión, ahorro. Dicho de otra manera, ¿no es cierto? Equilibrio, inversión, ahorro. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la expresión? ¿De dónde obtenemos la función IS de esta ecuación de arriba? Y que el ingreso o Producto Nacional demandado es igual al consumo autónomo, que en el estricto rigor no es indispensable ponerlo, más el consumo, que es función, ¿no es cierto?,
del ingreso disponible, C, función de I menos T, más la inversión, que es función de la tasa de interés, más el gasto de gobierno. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que existe una relación entre niveles de ingreso y tasas de interés que logran el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Por qué el equilibrio? Porque se da una relación, ¿no es cierto?, entre la oferta de productos y la demanda de productos en la economía de un país. Si hacemos la derivada de esto, obtenemos, al hacer la derivada, al derivar esto de I a de R igual a C por de I a de R más I'. Y esto, que es lo que nos va a mostrar, en definitiva, que es lo que tenemos en la siguiente, digamos, para no entrar en derivadas y en eso, que la pendiente de la curva IS, ¿cómo es? Es una pendiente que nos muestra una relación inversa entre niveles de ingreso y tasa de interés. Es decir, es una curva, ¿no es cierto?, que tiene una relación inversa o una pendiente, ¿no es cierto?, como acá tenemos mostrada, que a mayores tasas de interés tiene que disminuir el nivel de ingreso que equilibran el mercado del producto, o dicho de otra manera, a menores tasas de interés que tiene que pasar con el nivel de ingreso, aumentar el nivel de ingreso para que aumente el equilibrio entre el producto demandado y el nivel de producto ofrecido en la economía de un país. Esto es lo que nos muestra, ¿no es cierto?, esta ecuación, ¿de acuerdo? Nos muestra esta relación inversa entre tasas de interés y niveles de ingreso que equilibran el mercado de productos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no hay equilibrio? Supongamos que en algún momento dado la demanda de productos, ¿ya? La demanda, por ejemplo, la demanda, acuérdense que antes la poníamos acá como A, ¿no es cierto? La demanda es mayor que el nivel de ingreso o producto ofrecido. ¿Qué pasa si se está demandando más nivel de ingreso que el que se produce en la economía del país? Si la demanda es mayor que el nivel de ingreso que se produce. ¿Qué pasa con los inventarios en un país? ¿Ah? ¿Perdona? Perfecto, ¿no es cierto? Si la demanda está siendo mayor que lo que se produce, que el nivel de ingreso, como muy bien dice Varas, ¿no es cierto?, se va a producir un desabastecimiento. ¿Por qué? Porque se está comprando más de lo que se produce. Luego, si se compra más de lo que se produce, ¿qué pasa con los stocks? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. ¿Y cuál es la señal que da eso a los agentes productivos entonces? ¿Qué tiene que pasar con el nivel de ingreso Producto Nacional para que haya equilibrio? Tiene que aumentarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos en ese caso, ¿no es cierto? Que para que haya equilibrio en la economía, ¿no es cierto?, aumente el nivel de ingreso de tal manera que se restablezca, ¿no es cierto?, el equilibrio entre la demanda y la oferta de productos. ¿Me siguen o no? Y eso es lo que nos muestra justamente la función IS. Esta relación inversa entre tasa de interés y nivel de ingreso, ¿no es cierto?, que equilibran el mercado de productos. ¿De acuerdo? Ojo, esta relación es otro elemento importante de destacar. Si tú me quieres decir algo. Ese es C', ¿cierto? Acá sí, C más C' factor, ojo, aquí C' cuando pones el ingreso disponible. Acá lo que pasa es que aquí lo estoy poniendo como una función, digamos, general del ingreso disponible. Por lo tanto, ¿qué C' como función del ingreso disponible también. ¿Ya? ¿Qué le quería decir? G, el gasto de gobierno, G, lo estamos considerando como un elemento fijo en esta ecuación. G, la inversión depende de la tasa de interés. Y este C autónomo lo estamos también considerando como un elemento fijo. ¿De acuerdo? Acá, ¿cómo están los impuestos también? Como un elemento fijo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué creen ustedes? Si cambian estas variables que yo les puse acá, que están como fijas, ¿qué debiera pasar con esta curva IS? ¿Qué pasa con una curva cuando cambiamos algunos de los parámetros que han fijado su posición en el espacio, digamos, XY? En este caso, en el espacio NI. ¿Se desplaza? Se desplaza, perfecto, muy bien. Engaño, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Bien, ¿ya? Bueno, se desplaza. ¿Y qué es lo que nos va a pasar con la función IS? Si el gasto de gobierno aumenta, se nos va a desplazar en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nos va a desplazar si aumenta el consumo autónomo? Igual que el gasto de gobierno, ¿no?
No, ¿Por qué no? hacia la derecha, porque no ¿Cómo? A la derecha, y aquí se nos desplazó hacia la derecha también. O sea, se nos Si desplaza igual. aumenta el consumo, Sí, el consumo autónomo. Igual que el gasto de gobierno. Es un aumento de la demanda de bienes y servicios, en este caso de consumo en la economía. ¿De acuerdo? Se aumenta el C barra, también se nos desplaza en ese sentido. ¿De acuerdo? Ojo, si de repente por ahí alguien les pregunta, no voy a hacer cosas, ¿no es cierto?, que alguien les pregunte, aumenta la inversión autónoma, también, ¿no es cierto?, se nos desplaza en ese sentido. Pregunta, ¿qué tiene que pasar con los impuestos para que no se desplacen en ese mismo sentido? ¿Tienen que aumentar o disminuir? Aumentar. Por allá estaban bien, no por acá. Disminuir. Disminuir, porque los impuestos, ¿no es cierto?, para que tengan un efecto de incremento de la demanda, ¿no es cierto?, no tienen que aumentar, sino que tienen que disminuir. Porque al disminuir los impuestos, ¿qué es lo que pasa? Aumenta mi ingreso disponible. Y si aumenta mi ingreso disponible, por ejemplo, voy a aumentar el consumo. ¿Me siguen o no? Luego, acá tienen que... O esto se nos desplaza hacia allá si disminuyen los impuestos. Pero el profe, ¿Le queda claro? si aumenta, Dime si nomás. aumentan los impuestos, el gasto entonces tendría mayor disponibilidad de gasto. ¿En qué sentido? O sea, si te aumentan los impuestos, no, pues si te aumentan los impuestos, vas a tener un ingreso disponible menor. Pero el gobierno va a gastar. Ah, lo sabemos, porque ojo, lo que sí sabe es que el ingreso disponible de las personas disminuye. El impuesto, el gobierno eventualmente podría gastar más, pero no es seguro, porque si el gobierno tenía deuda y está usando ese aumento de los impuestos para pagar deuda, no va a aumentar más gasto, ¿me entiendes o no? Sí, sí. Ojo, no es necesariamente un aumento, no el hecho de que aumenten los impuestos significa necesariamente que va a aumentar el gasto del gobierno. Podría que sí, y la verdad que generalmente es así, de acuerdo a lo que dices tú, pero no es una razón unívoca, no siempre, ¿de acuerdo? No dice ser impar, ¿Perdón? no vemos una política que no hemos dado. Ojo, no siempre hay que considerarlo, por eso es lo que te trato de decir, pero normal, muchas veces es así como tú indicas, pero no siempre, ¿de acuerdo? Perdón, tú comentabas. Depende de la política del gobierno, que va a utilizarlo para invertir. Evidente, por eso yo le estaba explicando. Se puede que no necesariamente te signifique este mayor impuesto, necesariamente un aumento del gasto de gobierno. Normalmente y por lo general es así, pero no siempre. ¿De acuerdo? Entonces no podemos generalizarlo ahora. ¿Ah? No necesariamente. Pregunta, ¿qué pasa si estas variables se mueven en el otro sentido? Es decir, si en vez de aumentar el gasto, si en vez de aumentar el consumo autónomo, si en vez de aumentar la inversión autónoma disminuye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la curva? desplazamiento hasta la izquierda. Se nos desplaza en el otro sentido, que es para que lo tengan bien claro, ¿no es cierto? O sea, esto, ¿no es cierto?, se nos va a mover en este otro sentido si disminuye el gasto de gobierno, si disminuye el consumo autónomo, si disminuye la inversión autónoma o aumentan, ¿no es cierto?, los impuestos. ¿Me siguen? Entonces, ojo, y por último, para terminar, ¿cómo se llaman las políticas, que ahí las dejé desordenadas, pero para terminar, ¿cómo se llaman las políticas de variación en el gasto de gobierno y variación en los impuestos? Ya lo vimos tiempo atrás. Política fiscal. Políticas fiscales, muy bien. ¿Ya? Ojo, variación en el gasto de gobierno y variación en los impuestos son las que se llaman políticas fiscales. ¿Ya? Ya sean aumento o disminución de ellas. Ahí tendremos que ver. Si son políticas fiscales expansivas son aumento de gasto de gobierno o disminución de impuestos. ¿De acuerdo? Acuérdense bien eso. Son contrarias. Políticas fiscales expansivas son aumento de gasto de gobierno, ¿por qué? Porque demanda más bienes y servicios en la economía, o disminución de impuestos, porque al disminuir impuestos le da más ingresos disponibles a los agentes, me refiero a las empresas, a las personas, van a gastar más en la economía. Esas son políticas fiscales expansivas, ¿de acuerdo? Y políticas fiscales restrictivas son lo contrario, ¿ya? Que el gobierno disminuya su gasto de gobierno o que aumente los impuestos. ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos le disminuye el ingreso disponible a las personas, ¿no es cierto? Y al disminuir el ingreso a las personas, disponible a las personas o a las empresas, ellos van a gastar menos y por lo tanto va a haber una política fiscal restrictiva. ¿De acuerdo? Que sería la de abajo. ¿Qué serían las dos? Perfecto. Estas son políticas fiscales, para que nos quede claro. Expansiva arriba. Expansiva, muy bien. Y abajo la Y estas, como restrictiva. muy bien dices tú, serían, las vamos a poner al revés acá, Restrictiva. políticas fiscales restrictivas. Listo. Perfecto. Muy bien.
Hemos visto entonces ya la función IS y Ya le seguí. ¿sí? Ya. Ojo, si esto yo se lo voy a, todo esto se lo voy a subir. Sí, Ahí vemos, ¿no es cierto? No, bueno, los apuntes no. Sí, Sí, porque todo esto de la ecuación que tú me preguntaste en antes, cómo se eso no lo está ahí. Porque no se lo acá, ¿qué es lo que vemos, no es cierto? El efecto real de la economía de un país, ¿no es cierto? Cómo opera el mercado producto, cómo se elaboran los distintos, ¿no es cierto? En alguna medida, bienes y servicios en la economía de un país. Y eso nos muestra esta imagen, ¿no es cierto? Esa imagen. Como bien dices tú, el sector, ¿no es cierto?, industrial productivo de un país. Bueno. Así, por ejemplo, un aumento en el gasto del gobierno es que implica un desplazamiento hacia la derecha, ya lo vimos. Ojo, vamos más adelantados que el libro ya, ¿ven? De la curva IS, ¿ya? Tal como se muestra en la figura siguiente. Mientras que un alza en los impuestos T provoca una contracción de la IS, donde el desplazamiento de la misma depende, ojo, del efecto del multiplicador. Ya sabemos que se amplifican por el multiplicador, ¿no es cierto?, estos cambios. ¿Y qué es lo que nos están diciendo aquí? ¿Eso qué es lo que sería? ¿Qué política hay ahí? Desplazamiento de la IVA. Perfecto, y eso sería consecuencia de la política fiscal, por ejemplo. Expansiva. Expansiva, muy bien. Aumento de gasto de gobierno o disminución de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Pregunta eso Bien, para la vamos prueba. bien, vamos bien. ¿Ya? Pregunta de prueba, profe. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con los puntos fuera de la IS? Cuando el producto está a la derecha de la IS, esto quiere decir que hay mucha producción respecto a lo que se demanda. Es decir, el país está produciendo más de lo que se demanda, ¿ya? A ese nivel de tasa de interés. Es decir, y el producto por el C es mayor que A. Habíamos hablado al comienzo, ¿no es cierto?, que A era la cantidad demandada y el nivel de producto ofrecido. Si existe un exceso de oferta de bienes, como lo comentábamos delante, por ejemplo en este caso, las firmas, si están produciendo más de lo que les demanda, ¿qué va a pasar con los inventarios? ¿Acumulan o desacumulan inventarios? Son stock. Perfecto, las empresas, ¿no es cierto?, acumularán indeseadamente inventario. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para restablecer el equilibrio? Disminuir el nivel de ingreso o en este caso, disminuir el nivel de ingreso o de producto, ¿no es cierto? Y para restablecer el equilibrio, la producción caerá. Disminuye el nivel de ingreso o de actividad de la economía del país. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Sí? ¿Usted podría explicar el efecto multiplicador en la IS? No, el efecto multiplicador... En la IS. En la IS es lo que dijimos recién, que, ojo, el hecho que aumente el hecho que aumenta el gasto de gobierno, ¿ya? Que aumenta el gasto de gobierno, la magnitud en que se te desplaza la IS es la variación del gasto de gobierno por el multiplicador, ¿ya? Porque acuérdate que vimos ya que el efecto, ¿no es cierto?, total, final, en la variación del ingreso o producto demandado es lo que cambia el gasto de gobierno por el multiplicador, ¿ya? Entonces la magnitud que se te desplaza es la variación, por ejemplo, del gasto de gobierno amplificado por el multiplicador. Efectivo. Eso es, ¿de acuerdo? Y en los otros casos, ¿no es cierto?, por lo que corresponda. Tanto El multiplicador. como... Lógico, tanto expansiva como restrictiva. Acuérdate que también les dije, el multiplicador opera en los dos sentidos, en la medida en que crecemos o en la medida que disminuimos, ¿de acuerdo? El multiplicador opera siempre, ya sea que estemos aumentando el gasto de gobierno o que estemos disminuyendo el gasto de gobierno. En ese caso, me amplifica la disminución, ¿de acuerdo? Me hace más grande la disminución, ¿ya? Porque el multiplicador también opera. Bueno, cuando la producción está a la izquierda de la IS, en ese caso vamos a tener ahora que la demanda es mayor que el producto, o sea, que la cantidad demandada de la economía es mayor que lo que se está produciendo, y la reproducción entonces resulta ser más baja de la que se demanda. Luego, ¿qué se nos va a producir con los inventarios, no es cierto? ¿Qué se nos va a producir? Una desacumulación de inventario. Si se nos produce una desacumulación de inventario, eso va a llevar a que aumente el nivel de ingreso o producto, ¿no es cierto?, de equilibrio. Vamos al mercado monetario. Ya tenemos la IS, ¿de acuerdo? Ahora vamos a obtener, por decir así, la LM, ¿ya? Vamos a borrar a la IS. Vamos a olvidar de ella por un ratito, ¿ya? Vamos a borrar la IS.